¿Sale? Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición. El día de hoy pues vamos a continuar con lo que es la elaboración del escrito de recursos fiscal. Estamos analizando un procedimiento administrativo en materia aduanera que es de una persona que se denomina un señor que se llama Sergio, que le incautaron una ropa de comercio exterior que aparentemente era usada, pero pues no era nueva, y le fincaron un crédito muy extenso, perdón, un poco extenso, era 18,000 pesos, pero para él era algo que no podía pagar, ¿sale? Entonces nos quedamos en la parte que íbamos a elaborar el agravio, ¿verdad? O sea, el agravio que se compone de lo que es el acto, los artículos que vulnera, los motivos, la jurisprudencia, en su caso la doctrina, la pasión que tenemos que darle a este asunto y el sentimiento. Y debemos hacer lo propio, o sea, debemos tomárnoslo en serio, como si realmente yo fuera el afectado. Nos va a llevar tiempo. Primero, ¿qué hicieron? Se supone que antes de poder elaborar el agravio, debieron ustedes leer la documentación. Leyeron parte del expediente y sobre esa parte del expediente hicieron ustedes sus argumentos. ¿Estamos? ¿Sí? Que se supone que ya todos los tienen. Quien no tenga sus argumentos, pues es necesario que los termine. Ahora bien, pues sí nos corresponde ver los argumentos que tenemos nosotros como defensores en contra de un procedimiento de esta naturaleza. Lo primerito que debemos de tomar en cuenta es, ¿sí?, que los debemos ordenar. Entonces, a mí me enseñaron que por cada hecho debe haber un agravio. Esa regla ya se rompió. Ahora yo redacto 2 hechos y pongo como 30 agravios. Sí, entonces imagínense, tendría que poner 30 hechos y 30 agravios. Entonces ya eso no es factible, ya no es viable. Entonces ahora yo pongo los hechos que quiera y redacto los agravios que considere necesarios. ¿Estamos? Bien, ¿qué argumentos tenemos en contra de una defensa de un procedimiento administrativo en materia aduanera? Normalmente son los mismos de cada uno de los casos, cambian en algunas cosas, pero los que les voy a decir prácticamente son los mismos actualmente en cada una de las autoridades que existen en materia aduanera. Vamos a incrementar un poquito la letra porque está muy chiquita, ¿verdad? Espero que ahí se alcance a visualizar correctamente. Si no, de cualquier manera yo lo voy a estar leyendo. Primer argumento de defensa en contra de ese procedimiento administrativo en materia aduanera, y qué es lo que voy a poner en mi recurso. Primero, no me citaron correctamente el número de expediente. Si ustedes se fijaron o lo pudieron ver en los documentos, nada más dice 397, pero no dice el año. Y hay una ley que se llama Ley Federal de Derechos del Contribuyente que establece que en todos los documentos de la autoridad debe estar correctamente citado el número de expediente. ¿Sale? El acto carece de motivación y fundamentación, o al revés, como lo quieran decir. ¿Por qué? Porque ya les había comentado al respecto. Dice que será visita o verificación de no especifica bien qué será. ¿Sí? En unas partes dice visita, en otras revisión en transporte y en otras revisión de gabinete. No está claro. Si ustedes se fijan, en una parte dice que va a revisar vehículos, en otro lado dice que es una visita, pero por otro lado se dice que él tiene que ir a las oficinas a llevar la documentación. Entonces eso me deja en total estado de indefensión, porque no está claro cuál va a ser la facultad que va a ejercer la autoridad en mi contra. ¿Sí? Entonces con esto la autoridad no funda y motiva, debe fundar el acto que va a hacer y debe motivar por qué me está aplicando ese acto. Y de los actos que ustedes leyeron no está claramente especificado qué tipo de acto va a ser. No nos dice con precisión, lo que me deja en total estado de incertidumbre. ¿Está claro? Pero en la orden sí viene la fracción del 42. Sí viene, pero en el texto viene que es otra cosa diferente.
¿Sí? O sea, viene un fundamento, pero en el texto viene que va a ser otra cosa totalmente diferente. De hecho, hasta vienen unas letras grandes, ¿verdad? Dice que va a ser visita, pero ¿por qué me la fundamentas en que va a ser una revisión de gabinete? ¿Me explico? Y eso es lo que te deja en total estado de indefensión. ¿Está claro? No vamos a alcanzar a verlos todos, vamos a ver los más importantes. Voy a ir avanzando. Bien, otro que es muy común, no indica la autoridad que haya tocado a la puerta. Esto es muy común. Cuando una persona llega al domicilio fiscal, ¿qué es lo primero que hace? Se cerciora de que es el domicilio, ¿no? ¿Sale? Toca, le abren. ¿Quién le abre? ¿La persona sale a la calle o el notificador o el visitador entra al domicilio? Es decir, ¿dónde se lleva a cabo la diligencia? ¿Adentro o afuera? Todos esos datos normalmente las autoridades los omiten o lo redactan más avanzada la diligencia, lo cual es contrario al principio de circunstanciación, porque todo debe ser cronológico. ¿Sí? Es como si yo les empezara a dar las clases desde el final. No tendría razón de ser, me explico, sería incongruente. Entonces así son las actas de las autoridades. Si las leen, no coinciden con lo que ocurrió en la realidad. Y eso viola el principio de circunstanciación. ¿Estamos? De cercioramiento del domicilio, de clara redacción de los hechos. Entonces, de las actas que se impugnan, no se desprende que se haya ocurrido este tipo de procedimientos. De hecho, muchas ni siquiera ponen que hayan tocado a la puerta, y ese es uno de los argumentos más fuertes. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia, un criterio que es jurisprudencial, donde nos dice que tienen que tocarse a la puerta. ¿Estamos? Y anotar ese requisito en el acta correspondiente. ¿Sale? Otro error. Dice en el acta, y por haberse preguntado. ¿A quién le preguntaron? Dice, oiga, ¿está fulanito de tal? ¿Sí o no? Y la respuesta. Y aquí dice, y le pregunté, pero no dice a quién. No dice en qué momento. No dice qué le pregunté. Ahí hay otra violación. Y todo eso se desprende del acta. Viola el principio de circunstanciación. Por ejemplo, una pregunta. En caso de que hicieran, por ejemplo, llegan al negocio y hacen un recorrido en la empresa para detectar si hay mercancía de importación. Entonces, cuando ellos ponen en el acta, dicen, hice el recorrido y detecté mercancía de... Fíjate, no dice dónde. No especifica con quién hizo el recorrido, quién lo atendió, nada de ese tipo de cosas. Eso es un agravio. Y lo vas a poner ahí en esa parte. Porque todo debe estar preciso. Entonces dice, detecté mercancía de comercio exterior que no estaba acreditada su importación. ¿Y dónde la detectaste? ¿Estamos? ¿En qué parte, dentro, afuera? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que era mercancía de comercio exterior? Todas esas imprecisiones son un agravio ganador con el cual van a poder ustedes ganar los argumentos. Todos los auditores y notificadores no son escritores, son contadores y contadoras o licenciados en comercio exterior. Y hace un rato les comentaba, antes de iniciar la clase, ¿sí?, que no se ponen a leer, pues menos van a tener la capacidad de escribir, ¿cierto? Salvo sus excepciones. Entonces, si yo no leo, es muy difícil para mí escribir. Y si ellos nada más hacen cuentas o cálculos, lógico que van a redactar mal un acta, porque no redactan todo lo que están visualizando o todo lo que está ocurriendo, se les escapan situaciones o circunstancias. Y con eso que se les escape, gano el asunto. Para detectar esto, tengo que leer con detalle el acto, muy a detalle, detenidamente, incluso 2 veces de preferencia. Lo tengo que leer
y tengo que encontrar todos estos detalles. Y tengo que visualizar lo que ocurrió. ¿Estamos? Bien, más adelante, la siguiente semana, les voy a traer otro acto. Va a ser otro procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿sí? Y de ahí van a ustedes desprender otras circunstancias. ¿Alguna otra duda? A veces cuando se interpone algún recurso haciendo mención a esos detalles, como que a la autoridad no les interesa. No los toma en cuenta, No. como que dicen, es que eso no, el hecho es que esto está mal, pero todo lo demás no me interesa si lo puso o no lo puso. Así es, pero ya en otra instancia ya te lo toman en cuenta. Entonces sería, hacer el recurso sería como para dejar un antecedente también del caso. Tenemos varias finalidades del recurso. Primero, tenemos una suspensión por 3 meses sin garantía del interés fiscal. Segundo, nos ayuda a ganar tiempo. Yo para este recurso tengo, para hacer una demanda por este acto tengo nada más 15 días para hacerla, por ejemplo, ¿sí? Y con el recurso tengo 30 días. ¿Estamos? Entonces tengo más tiempo y mejor me conviene irme al recurso para preparar una buena demanda. También Sí. el artículo 123 dice que puede ofrecer pruebas en los siguientes 15 días después de presentar el recurso y después otros 15 días para presentarlas. Y ya cuando, porque a la hora de resolver ya en el juicio de nulidad, cuando se van hasta las últimas instancias, que es el amparo o el mismo, no se entra al estudio de las pruebas que no se hayan ofrecido dentro del procedimiento o en el recurso de revocación, argumentando esa situación de que ya se les dio el plazo correspondiente en el recurso de revocación, por eso está tomando, digamos, más importancia el recurso de revocación. Así es, muy bien. En el recurso anuncias las pruebas y las puedes ofrecer más adelante. En el juicio la demanda tiene que ir con las pruebas acompañadas. Sin embargo, también las puedo anunciar y después me requieren para que las presente y me dan 5 días. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en ambos tengo un poquito de plazo. No nada más en el recurso, también en el juicio. ¿Sí? Otra cosa, el recurso es menos técnico que un juicio. Entonces, para hacer un recurso puede hacerlo cualquier persona. No necesita de mayores conocimientos en la materia y te lo aceptan y te lo tramitan. Lo único es reunir los requisitos. ¿Está claro? Pero aquí se les está enseñando que ya lo hagan bien, ya con todos los elementos, con todos los requisitos, pero no requiere tanto tecnicismo como en el juicio. Si una demanda de juicio contencioso la hago muy mal hecha, muy escueta, normalmente no me dan la razón. ¿Estamos? Y en el recurso, si va muy escueto eso, se tramita y se lleva el procedimiento y puede ser que me den la razón, porque no requiere tecnicismos. Pero, por ejemplo, a mí, antes de tomar la clase, por ejemplo, esos detalles de no dice que tocó la puerta, yo antes no los hubiese considerado importantes, entonces ni siquiera los mencionaba en el recurso. O, por ejemplo, ese hecho de que no especifica cómo llegó, cómo se apersonó y ese tipo de cosas, no, yo tampoco las consideraba, bueno, en su momento no las consideré. Yo nada más me fijaba en lo que ellos me resolvían, o sea, es decir, tú estás mal por esto y por esto y por esto. Te ibas al fondo del asunto. Ajá, entonces yo lo veía y decía, es que sí estoy mal, entonces pues ni modo, si estoy mal me tengo que aguantar, agarrar la multa, me corrijo y hasta ahí se acabó. Pero entonces, después que me regresé en mi trabajo a revisar esas situaciones anteriores, con el conocimiento que ahora tengo, me doy cuenta que en las actas había muchas cosas que no eran la resolución en sí, o sea, por ejemplo, no eran el fondo, pero que si en su momento las hubiéramos utilizado, nos hubiéramos ahorrado esa situación de tener que pagar y quitarnos de encima el crédito. Y uno de esos créditos sí nos dolió porque fue por 1 millón de pesos. Así es. ¿Cuánto hace? ¿Como 2 años? Acuérdense que les dije un principio, que es el de legalidad.
¿sí? La autoridad solo puede hacer lo que la ley le mande y el particular lo que no le prohíba. Y a la autoridad, ¿sí?, no le está permitido equivocarse. Al contribuyente sí. El contribuyente se puede equivocar y presentar una complementaria o una corrección. Si la autoridad se equivoca en su procedimiento, no se puede volver a corregir, no se puede volver a subsanar. ¿Está claro? ¿Sí? Puede ser que el tribunal o la autoridad resuelva reponer el procedimiento, pero normalmente todos los argumentos que yo les doy son argumentos de nulidad, no de reposición del procedimiento. ¿Está claro? Un error en el acta es una nulidad lisa y llana denominada. ¿Sí? O un error en el citatorio es lisa y llana, no es para reponer el procedimiento. Ahora vamos a suponer que lo repongan. Acuérdense que quedamos que ya se le iba el plazo a la autoridad, ¿se acuerdan? Entonces, si ya lo repones, ok, te declaro nula la notificación de la resolución. Y pasó un año de que me declara la nulidad de la resolución. Si la autoridad la quiere volver a emitir, ya pasaron los 6 o 4 meses que tiene para emitirla. Entonces es nulidad. Estamos, ya no la puede volver a emitir. Acuérdense que también les comenté de un principio que se denomina non bis in idem. No me pueden hacer 2 veces lo mismo. ¿Está claro? Entonces no me pueden afectar 2 veces lo mismo. O 2 veces de la misma manera. ¿Estamos? Bien, el siguiente acto que les voy a dar, se los voy a dar ya con mis observaciones, ya va a estar ahí todo lo que yo encontré mal. El que les di no tenía las cosas, ¿verdad? No decía. Bueno, el nuevo que les voy a dar, ya lo subrayé, ya digo, está mal en esto, un montón de errores. ¿Sale? Bueno, se dice que soy compareciente. Si es una visita, ¿cómo es que yo comparecí? Es ilógico, ¿verdad? Si es de transporte, ¿por qué dice que yo comparecí? Entonces está mal. Si yo no soy compareciente, la autoridad es la que está yendo a mi domicilio, ¿cierto? Entonces ahí está lo ilegal. Es incongruente. Falta de circunstanciación. ¿Cómo es que yo comparecí si estás diciendo que es una visita? Si aparte en otro lado dices que es revisión de transporte, entonces es ilógico que yo sea el compareciente. Tú compareciste ante mi autoridad y me estás fincando el procedimiento. ¿Está claro? Entonces ahí está otra ilegalidad. Sí, el fundamento legal sobre los argumentos. La sustentación solamente sería mi 14, 16 constitucionales en relación con el 38 del Código Fiscal de la Federación. Son los que normalmente se ponen. ¿Sale? Bien, en el acta dice que el notificador se identifica, pero no dice ante quién se identifica. Dice el notificador, en este acto me identifico, y luego sigue redactando otras cosas, pero no dice a quién y en dónde, y no dice claramente esa circunstancia. Entonces ahí está otro agravio. Y entonces aquí utilizo el principio, el que afirma tiene que probar, excepto cuando mi afirmación consiste en una negación. ¿Estamos? Entonces niego lisa y llanamente que te hayas identificado ante mí o ante alguna persona en mi domicilio. Y le revierto la carga de la prueba. ¿Está claro? ¿Y cómo lo va a probar? Solamente con su acta. Y si el acta está mal, entonces ya no lo va a poder probar jamás. ¿Estamos? Carga de la prueba. Utilizo ese principio a mi favor. Y lo que quieran que la autoridad les pruebe, tienen que redactar: niego lisa y llanamente esta situación y le revierto la carga. Entonces otro argumento que a lo mejor no veamos es: niego lisa y llanamente que el documento tenga firma autógrafa de la autoridad competente y le revierto la carga de la prueba. ¿Y qué tiene que hacer? Ofrecer la pericial grafoscópica, así se le denomina así, ¿no?
de la firma con la finalidad de que acredite que sí es firma autógrafa. Y si no lo prueba, entonces ganó el asunto. ¿Estamos? Y de los argumentos que les estoy poniendo, si se fijan, hay jurisprudencia, ¿sale? Pero ya no las alcanzamos a visualizar. Siguiente. El acta es falsa. Dice que se inicia a las 13 horas y se entrega la orden a las 13 horas. Es imposible porque no pudieron ocurrir todos los actos en un minuto. Es decir, no se pudo identificar, describir el documento, tocar, entregar todo en un minuto. ¿Estamos de acuerdo? Es falso. Todos los hechos son falsos. No se pudieron suceder en un minuto. Tan solo en lo que me abren la puerta. Entonces me entregan la orden, ¿a qué hora? Es falso todo. La fecha está mal. Dice la fecha 4/11/11. Aquí yo no sé si se trata del mes 4 o del mes 11. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que me deja en total estado de indefensión. Porque la fecha no está precisa, no está determinada, no se establece con precisión una fecha correcta. Debe ser 4 de noviembre de 2011 completo. ¿Estamos? Porque esta fecha no es precisa. ¿Estamos de acuerdo? No hubo testigos y el artículo 16 constitucional dice que deben existir testigos y quedamos que la Constitución es la máxima y es donde se precisa y se regula todo lo que deriva en materia tributaria. Y si no dice que hubo testigos y si no hubo, entonces ¿quién va a corroborar los hechos? Eso me deja en total estado de indefensión. ¿Está claro? Bueno, hasta aquí le dejamos con los argumentos o seguimos. Maestra. Porque son muchos, miren, voy en la hoja 14 y son 50 hojas. Sí, adelante. En esta misma acta que estaban comentando, ahí nos dice que en el reglamento del Servicio de Administración Tributaria aplicó esta fecha. Ahí donde le comento es el agravio de... circunscripción territorial, porque ahí nos comenta que de acuerdo a la fracción 16, y yo me fui a ese fundamento, y el 16 nos dice que es de Durango, cuando se supone que el acta se está... Entonces, falta de competencia territorial, le vas a poner, este acto o acta vulnera el artículo 14, 16 constitucional y 38 del Código, en virtud de que la autoridad carece de competencia territorial para la realización del acto, debido a que indica como fundamento el artículo tal de tal disposición que se refiere a la circunscripción territorial de Durango, cuando el acto se está realizando en la ciudad tal. De hecho, todos los actos tienen tal cual el mismo fundamento y en todos los demás actos es el mismo. Así es, entonces ese acto va a ser nulo. Nulo. ¿Estamos? No va a tener validez porque quedamos que ya no lo puede volver a corregir. ¿Alguna otra duda? ¿No? Este último, bueno, la orden de gabinete basado en el procedimiento del 48 del Código, como es una solicitud de información, ahí no manifiesta que se debe de levantar un acta en el 48, sino nada más es una notificación para solicitar información. Entonces, basado en ese 48, todas las órdenes de gabinete no se, para la notificación no se nombran testigos. Hay unas tesis que dicen que no se requieren testigos y hay otras que dicen que sí. ¿Estamos?
¿qué es más importante? La Constitución, ¿no? Y si el 16 dice que tiene que haber testigos, tiene que haber testigos. Apenas me van a resolver un asunto en donde estoy argumentando que la nula existencia de testigos me deja en estado de indefensión, porque no pueden corroborarse los hechos que plasma la autoridad. Yo espero que me den la razón en el asunto, ya en un futuro les estaré comentando al respecto, pero en efecto hay criterios que nos dicen que no se requieren testigos y yo puse los que dicen en mi demanda, en mi escrito, yo puse los que dicen que sí se requiere. Ya dependerá de la autoridad que me resuelva en un sentido o en otro. Si yo lo llevo a perder por eso, pues estamos de acuerdo que me voy a ir yo hasta las últimas instancias, o sea, hasta un amparo, incluso hasta la Suprema Corte. Y le voy a decir a la Suprema Corte que ese artículo que dice que no se requieren testigos o donde se dice que no es necesario los testigos, me causa perjuicios, porque el 16 dice que sí. Y además no se puede corroborar los hechos porque nada más está la autoridad y el contribuyente y los hechos pueden ser falsos y solo los testigos corroboran que así ocurrió. ¿Sí? Entonces todavía no me resuelven, ¿eh? Todavía no me resuelven y yo espero que salga a mi favor, si no me voy a ir hasta la Suprema Corte de Justicia y ya ella decidirá en definitiva en su sesión si en las actas se requieren o no se requieren testigos. Yo como fiscalista les digo que sí se requieren testigos y he leído a otros tratadistas que también dicen que en las actas, en cualquier acta se requieren testigos, o sea, no soy el único con esa opinión. Pero vamos a ver qué dice la Suprema Corte en un futuro. ¿Estamos? Bueno, ya para concluir con los argumentos, en base a qué gané, ya vieron que hay muchos y muchos errores. ¿En base a qué gané este asunto? Este asunto lo gané por violación al principio de inmediatez en materia tributaria. De hecho, escribí un artículo en la revista PAF a nivel nacional sobre el principio de inmediatez en materia fiscal. ¿Estamos? ¿Qué nos dice este principio de inmediatez? Nos dice que todos los actos de las autoridades se tienen que llevar a cabo de manera inmediata. ¿Estamos? Todo lo debe hacer la autoridad de manera inmediata y no se debe esperar ningún tiempo porque en materia aduanera no le permite a la autoridad esperarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que le quita a la policía al señor Sergio la mercancía, ¿verdad? Entonces le quita la mercancía, la policía, le entregan la mercancía al Ministerio Público, ¿sale? Después el Ministerio Público entrega la mercancía al Servicio de Administración Tributaria. Después de esto, el Servicio de Administración Tributaria le gira la orden de revisión de gabinete al señor Sergio, ¿estamos? Desde que el SAT tuvo la mercancía hasta que le giró el citatorio, pasó de 1 a 2 meses. ¿Saben? En materia aduanera, los PAMAS, los procedimientos administrativos en materia aduanera deben ser inmediatos. Hoy me llega la mercancía, hoy tengo que girar la orden. Principio de inmediatez. El hecho de que te hayas esperado un mes, ¿sí?, es causal de que me dejes en estado de indefensión, porque yo no me das la seguridad jurídica de que yo ya no tengo ningún adeudo de carácter aduanero. Entonces, cuando una autoridad aduanera detiene una mercancía o detiene un vehículo, al instante le debe levantar el procedimiento administrativo en materia aduanera. No se puede esperar porque viola los derechos del contribuyente. ¿Estamos? Entonces, fíjense, la autoridad recibió el 25 de octubre de 2011 la mercancía, ¿estamos? Y fue hasta el 17 de noviembre cuando inicia el PAMA. Entonces, tuvo mucho tiempo la autoridad
y no fundamenta y motiva por qué se tardó tanto tiempo para levantar el PAMA. Y en base a eso lo ganamos. Todos los demás argumentos no me los analizó. Basta con uno que me analice y gane para tener por satisfecho mis intereses. A pesar de que yo con uno ganaba o con uno que ganemos, le tenemos que redactar todo para de alguna manera hacer evidente las graves violaciones que existen en el acto. ¿Está claro? Entonces, está prohibido en materia aduanera. Entonces, casi un mes, ¿verdad? Está prohibido. Debe ser inmediato. Así como cuando me hacen una auditoría, yo debo presentar la contabilidad de manera inmediata, ¿no? Entonces, así viceversa, cuando haya un problema en mi contra, debe ser de manera inmediata. ¿Está claro? Porque si no se viola el principio de inmediatez en materia tributaria. Inmediatez. ¿Sale? Aquí lo fundamentamos en un criterio, mira. 152 de la ley aduanera, ¿sí? Del 150 al 153 puedes leer y ahí se marca esos principios, ¿sale? Hay otros artículos, 43, 46 y 150 de la ley aduanera, ¿sale? Principio de inmediatez. 43, 46 y 150 de la ley aduanera. ¿Sale? 43. ¿Alguna duda? Entonces, cualquier autoridad que detenga a una persona que traiga mercancía y que no sea la autoridad aduanera va a violar ese principio, ¿no? Principio de inmediatez. Debe ser de manera inmediata. Y tiene que ser con el tenedor de las mercancías levantado todo el procedimiento. Si se fuga, vamos a suponer que se fugara o no lo localizan, que dejara ahí las mercancías y se fueran, de todos modos tienen que levantar sin la presencia de nadie inmediatamente el procedimiento administrativo en materia aduanera. No se pueden esperar, es ilegal. Inmediatamente se tienen que transportar a la aduana, o si ya están en la aduana, inmediatamente, porque también ese es otro agravio, También las mercancías no se pueden tardar de la calle o del local, no se pueden tardar tanto en llevarla a la aduana, ¿Estamos? También eso es ilegal. Entonces, si te detienen en la calle y aparece que las mercancías existen en la aduana hasta el día siguiente, eso es ilegal. Entonces, si la autoridad hoy la recoge y dice, mañana ya es muy tarde, mañana levantamos del acta y le pone fecha el otro día, también es ilegal. ¿Sale? Solo se permite que se extienda, o sea, sí pueden iniciarla hoy y terminarla a las 12, dentro de 12 horas o 13, las que sean. Pero no pueden dejar las cosas para mañana. ¿Sí me explico? Tiene que ser inmediato. Entonces el PAMA es tiene que ser bajo una visita o una... El PAMA ya lo comentamos, ya lo vimos. El PAMA inicia en aduana, en transporte, por gabinete o en visita domiciliaria. En esas 4 formas. En este caso fue por medio de gabinete, pero quedamos que el acta estaba mal, en la orden y el acto, porque dice visita y en otro lado dice transporte. ¿Estamos? Pero este era de gabinete. De gabinete es que tú le llevas los documentos a la autoridad de sus oficinas. ¿Sí? Otra situación que fue ilegal, que ya no la analizaron, acuérdense, es que le piden que lleve los papeles y cuando llega le fincan el PAMA. Sí, eso está mal. ¿Está claro? Eso está mal. Porque eso no está regulado en las disposiciones tributarias. ¿De hecho? Se debe esperar a valorar que realmente no tenga los documentos y hasta después pues fincar este procedimiento, pero todo de manera inmediata. ¿Ok?
¿qué es lo que pasa con los funcionarios públicos que tienen demasiado trabajo? Entonces, por eso se tardaron en hacerlo. No crean que nada más están esperando las mercancías que les lleguen. También andan auditando, tienen plazos, ¿sí? ¿Estamos? Ahora un PAMA se resuelve en 4 meses. Entonces, tampoco se pueden tardar tanto. ¿Alguna duda? Bueno, después del argumento, ¿sí? Voy a redactar en mi recurso un capítulo que se denomina de suspensión. Entonces yo voy a solicitar que se suspenda el procedimiento. ¿Qué es lo que se va a suspender? ¿Qué es lo que va a pasar? No, si llegamos antes. Luego estamos. Perdón, Bueno, ¿qué sigue entonces? Sigue solicitar la suspensión. ¿Por qué? Porque si no la solicito, en 30 días me van a ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces tengo que redactar un párrafo aquí que dice: solicito la suspensión de los actos para que sigan el estado en el que guardan hasta en tanto se resuelva el recurso, en virtud de que no se afectan disposiciones jurídicas alguna o disposiciones jurídicas alguna. Y con eso les van a detener el PAE por 3 meses, que es lo que se tarda en resolver el recurso. ¿Estamos? ¿Sale? Siguiente elemento. Entonces aquí lo redacto. ¿Sí? Número. Ya hemos redactado las pruebas, ¿verdad? Entonces, antes de las pruebas, el capítulo de suspensión. Siguiente, las pruebas. Sí. Cuando estamos en el ámbito de la suspensión, de solicitar la suspensión, en virtud de que no se afectan disposiciones de orden público ni se afecta el interés social. Ajá. ¿Qué significa? Significa que cuando me detengan el acto, no le pasa nada a la sociedad, ni tampoco estoy en contra de disposiciones que regulan el orden público. Al contrario, ¿cuándo afectaría el orden público? Bueno, pues que si me detuvieran el acto, toda la sociedad se viera afectada. ¿Sale? Las disposiciones, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían esas disposiciones que serían contrarias? Normalmente no se te va a suspender cuando se trate de centros nocturnos, de centros que afectan o contaminan, lugares de prostitución, ventas de drogas. Cuando se trate de un negocio de ese tipo, no va a ser procedente la suspensión. De ahí en más, todos los contribuyentes se les va a suspender el procedimiento. Creo que no caché bien, perdón, no afecta o sí afecta. Haz de cuenta que si te suspenden, le afecta a toda la sociedad. Ese es el primer concepto. ¿Sale? Y el otro es que si te suspenden, se va a seguir propagando la droga, se va a seguir contaminando, se va a seguir fomentando la prostitución. ¿Estamos? Entonces, en esos casos no te van a suspender.
Pero si no se trata de lugares de prostitución, de lugares de consumo de drogas, de lugares con venta de bebidas alcohólicas, ¿sí? No hay problema. Y si tampoco afecta a los demás contribuyentes o a la sociedad, también te van a suspender sin ningún problema. ¿Sí? Estoy muy convencida. Es que, por ejemplo, en lo que tú comentas, ahí dice que no. Le vas a poner, Que no eres- bueno, te lo redacto aquí, le vas a poner: solicito la suspensión de los actos en virtud de que no se contravienen el orden público ni se afectan disposiciones de interés social, ¿verdad? Entre paréntesis aquí te voy a poner: no afecta a alguien más. Y tampoco, o sea, no es un centro de vicio, no es un lugar de prostitución, no es un establecimiento que contamina, no es una institución financiera, eso tampoco, perdón, una televisora, eso creo que tampoco les dan la suspensión. No se trata de, ¿cómo se llaman estos? De empresas de telecomunicaciones. Entonces quiere decir que si por ejemplo es un lugar de esparcimiento, ahí sí afecta el interés. No, No, al contrario. eso al no- contrario, ese no afecta. Lo que pasa es que si van a tu negocio, tú vendes bebidas adulteradas. Ahí no te Tú pides suspenden. la suspensión, pero decir, no te voy a dar la suspensión porque si te la doy, tú vas a seguir vendiendo bebidas adulteradas, aunque tú estés mal. Y en el otro caso del señor Sergio, él pide la suspensión porque dice que No afecta a que nadie no afecta y su a nadie, negocio que no se es de un negocio que afecte a la sociedad o a la salud o algo. ¿Sí? Tú no tienes a lo mejor que razonar tanto eso, tú nada más lo tienes que redactar. Quien reciba tu recurso es el que tiene que checar eso. Tú no lo tienes que revisar. Tú, aunque seas establecimiento de ese tipo, lo tienes que escribir. Y ya le corresponderá a esa autoridad verificar esa situación. ¿Sí? Porque de hecho en otras materias, incluso en centros nocturnos, que a veces he defendido, de todos modos le pongo: no se afecta el interés público ni se violentan disposiciones y etcétera. ¿Sale? Y ya ellos lo van a valorar. ¿Y qué es lo que pasa? Que si detectan que es de ese tipo, no te van a suspender. Entonces seguimos con el procedimiento. Sigue el PAE, se continúa en su trámite el procedimiento administrativo de ejecución. Por eso clausura. O bien clausura, porque puede ser otra cosa, puede haber una clausura fiscal e igual no se te va a suspender la clausura. ¿Sí? Entonces depende del giro del negocio. Normalmente en la mayoría de los giros no son de este tipo, ¿sí? No son de estos, pero pudiera llegar a suceder. Para el caso del señor Sergio, pues es una persona física que se dedica a vender ropa, ¿no? Entonces él no afecta ni a la sociedad, ni tampoco afecta, ni su negocio es malo, o sea, no es ni de drogas, ni de prostitución, ni contamina, etcétera, ¿no? Pero sí afecta a la economía, porque es Sí, pero la economía no es la sociedad, y aquí el requisito es que afecta a la sociedad. Yo digo que es por la presentación del recurso que se solicita la suspensión del PAE, ¿no? Independientemente del giro. Sí, te digo, independientemente del giro, tú la vas a solicitar y ya ellos valorarán si procede o no procede, ya no es
ya no es de tu incumbencia. Ahora, si no procede la suspensión, me voy a adelantar un poquito, pero si no procede la suspensión, te vas al juicio de amparo. Y en el amparo la solicitas. Si te la niegan, te tienes que ir al amparo indirecto. Y ya en ese amparo indirecto te hacen valer la suspensión. Siempre y cuando no seas de este tipo de negocios. Pero te tienes que ir del recurso al amparo, primero del recurso al juicio y luego del juicio al amparo. Puedes irte al juicio de nulidad, pero el juicio ideal es el juicio de amparo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se supone que el juicio de amparo pide menos requisitos para la suspensión. ¿Hecho? Pero igual te puedes ir al juicio de nulidad. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vienen las pruebas. ¿Qué pruebas voy a ofrecer? ¿Sí? Bueno, voy a ofrecer, ya para concluir el día de hoy, y continuamos la siguiente, voy a ofrecer los documentos que tengo en mi poder, los que les di a ustedes. Voy a ofrecer algo que no esté a mi alcance, pero que me ayude. ¿Sí? O pruebas que todavía no tengo en mi poder, pero puedo llegar a tener en un futuro. Aquí es donde agrego la prueba pericial contable y la prueba testimonial. Entonces tengo que redactar lo conducente. Entonces, ¿les parece si de hoy en 8 lo que vemos, la forma de redactar el ofrecimiento de pruebas? ¿Sí? ¿Cómo voy a ofrecer unas pruebas? ¿Qué tengo que escribir en este capítulo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí, adelante? Ahí es donde podemos, yo había comentado que podemos ofrecer como prueba la factura de la compra de la mercancía. Ahí la ofrecemos. Aquí sí la tienes. Si la consigues después, la ofreces como superviniente. ¿Estamos? Superviniente. O sea que no la tenías en ese momento y que hasta ahorita te llegó a tus manos. Porque estaba perdida, porque no te la había entregado el proveedor. ¿Sale? Entonces, normalmente en cualquier instancia, si después encuentras la prueba, la ofreces como superviniente. Aunque ya la tuvieras, se te pasó. Ya la tenías, se me pasó. En cualquier instancia la ofreces como superviniente. Nada más justificas, le pones, es que llegó a mis manos, la encontré ordenando la documentación o me la trajeron, no sé. Tienes que maquinar la forma en que te enteraste súbitamente y la ofreces. ¿Sí? Entonces siempre hay salida ante el ofrecimiento de pruebas. Aunque digan que se presente en el escrito, tú en cualquier momento después la puedes ofrecer. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos de hoy en 8.